Buenas tardes. Quiero agradecer muchísimo, ante todo, la existencia misma de este coloquio dedicado a Saer, a Martín, a Juan Paulo y a todos, y luego que me hayan permitido formar parte del coloquio e integrarlo. No habría soportado que me invitaran. Muchas gracias también al equipo que trabaja en este coloquio. Me va a costar regresar a Buenos Aires y tener otra vez una vida llena de problemas que nadie me soluciona. Me encantaría seguir viviendo como estoy viviendo ahora acá, gracias a ellos. Mi objeto va a ser también, como lo fue en parte para Analía, beatrizarlo, así que, como podrán comprobar, nos hemos procurado la ausencia del objeto. Tranquilo, no le hicimos nada, nada más que sabía que y no vino. Sí, le abrimos la puerta después. La crítica literaria. Una cita. Leyendo a Saer es casi imposible dejar de preguntarse cómo logra lo que logra, beatrizarlo. Hay al menos 3 personas que advirtieron prontamente el valor superlativo de la literatura de Saer. Por empezar, el propio Saer, que pareció saberlo desde un principio. Y a la par, o poco después, sucesivamente, María Teresa Gramuglio, cuyo primer texto sobre Saer data de 1969, y beatrizarlo. A Saer, esa evidencia se diría que le procuró una marcada seguridad, la del que sabe desde siempre lo que vale y cuál es el lugar que le corresponde, y un motivo casi incesante de irritación, la del que una y otra vez verifica hasta qué punto los habitantes de eso que llamamos mundo, o más atinadamente mundillo literario, campo literario o campito, pueden distraerse o dispersarse o directamente equivocarse. Para Gramuglio y para Sarlo, por su parte, el haber detectado en Saer al escritor más relevante de la literatura argentina después de Borges, no supuso otra cosa que la pasión vitalicia por leerlo y escribir sobre él, para poner en evidencia lo que ya de por sí le resultaba una evidencia, su genialidad. Que el reconocimiento de la obra de Saer haya resultado tan laborioso y tan demorado en el sistema literario argentino echa dudas sobre el sistema literario argentino y no sobre la obra de Saer. Cabría preguntarse incluso si ese reconocimiento, tan amplio y tan profundo como ha llegado a ser hoy, no resulta todavía insuficiente en proporción a la significación que la literatura de Saer tiene. En este sentido, podría marcarse en los textos críticos de Sarlo un movimiento que va del permanente reconocimiento a la precedencia de la lectura de Gramuglio hacia la posibilidad de remitirse ya a un espectro amplio y diverso, generacionalmente diverso, de críticos saerianos: Nora Catelli, Miguel Dalmaroni, Julio Premat, David Ubiña, Martín Prieto. Si alteré el orden de edades, me disculpo por lo presente. Pero en el enfoque de Sarlo, ese doble condicionamiento del reconocimiento de Saer, lo que tuvo de tardío y lo que tuvo de costoso, no es apenas una referencia anecdótica a una tara general ya superada. Es todo un indicio, y por demás revelador, de lo que la apuesta literaria de Saer supuso y supone. Sarlo insiste en ese punto, que Saer tuvo que esperar muchos años antes de ser reconocido. Sus textos más tempranos, los iniciales, ya eran definitivos, y sin embargo no fueron advertidos como tales. Y es porque, como esgrime Sarlo sobre la originalidad de Saer, se necesitaba tiempo para poder pensarla. Sus libros, dirá más adelante, citó Analía también recién, conectaban con un tiempo de lectura que todavía no había llegado. Ahora bien, esta dilación y esta postergación no suponen solamente algo del orden del retaseo crítico o la franca y neta imposibilidad de lectura. También están expresando algo sustancial sobre la escritura de Saer y aún sobre el propio Saer. Sarlo se detiene en este aspecto y más de una vez. A Saer no lo condicionan los requerimientos del mercado, las expectativas de la crítica, la ambición coyuntural de éxito,
Saer propone una escritura de gran exigencia y lo hace sin acomodarse en los parámetros establecidos de lo latinoamericano. Si lo primero lo torna menos accesible a la pronta mirada de la crítica periodística, lo segundo le impide encajar o lo salva de encajar en la codificación legitimadora de una crítica académica que pretende ecumenismo como lo pretende la ONU, pero tiene su sede en los Estados Unidos como la tiene la ONU. Sarlo compone muy notoriamente así su semblanza literaria de Saer. Saer es un escritor literariamente aislado, prescindente de astucias propiciadoras para un mejor posicionamiento de carrera, de alianzas estratégicas, de tretas de sociabilidad para obtener repercusiones y recompensas. Algo no funcionaba, dice Sarlo, en sus relaciones con el mundo de las recompensas. Saer no se pliega ni a la tipicidad latinoamericana del boom, ni a la tipicidad de los regionalismos al uso. No sigue las modas, las desatiende, las desmerece. Permanece apartado del mainstream literario de los 60. Se mantiene lejos de las tendencias y de las ondas. Las últimas dos son citas de Sarlo. Si se cotejan los numerosos textos que Beatriz Sarlo le dedicó a Juan José Saer, con los que también numerosos le dedicó a Walter Benjamin, se advertirá hasta qué punto hay en ella un aprecio singular por esta clase de colocación, aunque habría que decir más bien descolocación, por parte de un escritor. También en Benjamin encomia Sarlo, cito, la resistencia a normalizar su escritura según las reglas de la cultura académica o del mercado editorial. El hecho de que no dispuso su vida con la sabiduría administrativa del profesional. Se trata, como puede verse, de una convicción análoga para hacer que una escritura propia y una modalidad personal se sostengan por sí mismas, prescindiendo de las ventajas de la adaptación especulativa, del adecuarse por mero cálculo a las corrientes favorables, del procurarse el blindaje espurio del amiguismo confabulado. El amiguismo es lo contrario de la amistad. Con Saer lo comprendemos. El aislamiento de Saer se vuelve así definitorio, se vuelve literariamente constitutivo en el abordaje que efectúa Beatriz Sarlo. Porque ese desentendimiento tan rotundo de la figura del escritor como un operador de sí mismo, como promotor infatigable de sus propios libros, como gerente general de una especie de pyme denominada Mi Obra, no va a significar otra cosa que la determinación de hacer de la escritura misma la instancia exclusiva de producción de valor. Y esta convicción de escritura va a generar de por sí, en correspondencia, una convicción de lectura, la que inscribe en la lectura y en la escritura de esa lectura, vale decir, en la crítica literaria, la posibilidad de intervenir activamente en esa disputa por los valores literarios, sus criterios, sus legitimaciones, su establecimiento y su desestabilización, sus énfasis y sus postergaciones. Porque las objeciones que se dirigieron tan a menudo al modelo del crítico juez obturaron esta otra variante, la del crítico parte, no el que pronuncia dictámenes desde una suerte de estrado, sino el que participa decisivamente en el campo en el que las valoraciones se dirimen y se disputan. ¿Cómo separar? Y sobre todo, ¿para qué? Una cosa de la otra. Lo tardío del reconocimiento de la literatura de Saer, tanto como su marcado aislamiento de escritor, definen una función posible para la crítica literaria: acelerar esos tiempos. Si sus libros conectaban con un tiempo de lectura que todavía no había llegado, hacerlo llegar. Rodear sus textos con textos de lectura, hacerle un lugar al escritor descolocado. La de Saer es una literatura que, como pocas, funda en sí su propio valor y a la vez convoca un persistente esmero de militancia crítica para conceder a esa obra la centralidad que le corresponde. Beatriz Sarlo no siempre hace explícitos sus pareceres sobre los textos de los que se ocupa. A veces hay que inferirlos. Un ejemplo, su lectura de las teorías salvajes de Paul Aloyzarak, sobre todo si no se discierne la carga valorativa de una definición como la de Tratado de Microetnografía Cultural, que supone que Sarlo diga microetnografía. En el caso de Saer, en cambio, casi no hay trabajo en el que se deje de señalar que lo considera directamente perfecto, y esa es la palabra que con más frecuencia emplea.
No se trata, por supuesto, de un fallo ni de un dictamen, sino de la producción crítica de un efecto de lectura. No es otra cosa, en definitiva, que lo que sabemos por Pierre Bourdieu o antes por Jan Mukarovsky acerca del capital o del valor literario. Aunque existe también el criterio de Harold Bloom, según el cual el prevalecimiento literario de determinados escritores no se debe a otra cosa que a la calidad intrínseca de sus propias obras, la cual se manifiesta y se demuestra por sí misma. En un texto de 2001 dedicado a los cuentos completos y publicado en el diario La Nación, Sarlo cede a este criterio y confía, con razón, en la presentación de una evidencia objetiva. Cita un párrafo de Saer y se autoexime de agregar comentarios. La perfección literaria está ahí, a la vista. El que no la reconozca es porque no quiere o porque no puede. Está impedido o no le conviene. Este Saer fuera de onda, lejos de las tendencias y de las ondas, activa en Sarlo un abordaje crítico de igual tenor. Al ocuparse de Saer, de hecho, no menos que al ocuparse de Benjamin, Sarlo encuentra las oportunidades más propicias para apartarse ella misma de las tendencias y las ondas de la crítica literaria. Porque también para la crítica literaria se imponen las modas al uso. Marcaciones, lo que vos decías también, marcaciones de lectura que establecen qué se debe leer y cómo y cómo no se debe leer más desde los centros hegemónicos de legitimación y circulación universitarios que sancionan lo que es mainstream y lo que queda desprestigiado o gastado. Es decir, en resumen, lo que hay en toda moda: dictados, pasarelas, últimos gritos, divos, divas y un infierno, lo de modé, al que todo el mundo rehuye. Si en Benjamin y su atipicidad hallaba Sarlo el impulso para diferir y confrontar con la moda ciudad, con la moda de los estudios culturales y aún con la moda Benjamin, en Saer y sus prescindencias hallará la ocasión de leer por fuera de los lineamientos impuestos por los protocolos consabidos de la crítica. Recurrirá al Saer real, a pesar de la expurgación del sujeto y las biografías. Leerá con la categoría de personaje y leerá con la categoría de obra, a pesar de su caída en desgracia en los cánones de la ideología académica. Se apartará de la difusa consigna según la cual todo es político, etc. En síntesis, leerá como se le antoje leer, esto es, siguiendo sus propias determinaciones, sin preocupación alguna por ponerse a tono o por entrar en sintonía, es decir, con otras palabras, hacerlo tal y como escribía Saer, desde aquello que los propios textos de Saer irradian y convocan. Es notoria en las lecturas de Saer que hace Sarlo la sostenida disposición a inscribirlo en alguna tradición reconocible. A propósito de la ocasión, por ejemplo, se remite a Sarmiento y a Benito Lynch, y a las novelas decimonónicas en general. A propósito de las nubes, a las novelas de aventuras y de viajes, a las novelas filosóficas a lo Voltaire, de nuevo a Sarmiento. A propósito de la construcción de personajes, a Proust y a Chandler, al género policial más ampliamente, al realismo del siglo XIX. A propósito de la composición de diálogos, lo arrima a Musil más que a Thomas Mann. Sarlo constata las filiaciones expresas, Juan L. Ortiz, Antonio Di Benedetto. Lo coteja con Rob Grillet y también con Michel Butor, pero siempre para introducir en la afinidad una diferencia. Esta clase de inserción de la literatura de Saer no viene a atemperar el carácter experimental que la propia Sarlo le asigna, sino para precisar, más bien, en todo caso, en qué consiste, cómo funciona. La radicalidad estética de Saer, la coherencia de su experimentación narrativa, no son remedio ni son mera reactivación del experimentalismo radical de las vanguardias clásicas, pero no dejan de ser a la vez una forma de resistencia estética al nada nuevo de los reciclajes y los pastiches posmodernos. Sarlo a Saer lo ubica ahí, o Saer se ubica ahí y propicia que Sarlo lo haga, donde ciertas formas establecidas entran en crisis, zozobran, se vuelven inseguras, carecen de certezas. Ya no participan de la segura plenitud de una vigencia garantizada, pero tampoco puede decirse que hayan caducado sin más. No perduran intactas en una cápsula de ahistoria, pero tampoco están clausuradas, como la posthistoria lo pretende. Están en crisis, y en esa crisis se ubica Saer.
como también se ubicaba Benjamin. Desconfiar y narrar, propone Sarlo a manera de estandarte saeriano. La cito. Saer narra conociendo la imposibilidad de la narración clásica y al mismo tiempo reconstruyendo nuevas condiciones de narración. Narración pese a todo, podría decirse, en el sentido en que Didier Huberman dice imágenes pese a todo, haciendo hincapié en el pese a todo. Narrar desde la imposibilidad de narrar en el sentido convencional del término, cuando las formas plenas de la novela han sido debilitadas por la desconfianza. Saer da vida a personajes perdurables, como lo hacía la novela realista a lo Dickens o a lo Stendhal o a lo Balzac, pero lo hace cuando la noción misma del personaje, su organicidad, su estabilidad, su implicancia social, ha entrado en crisis. Saer hace del representar una tarea siempre insegura, por lo que aun cuando en definitiva representa, y aun cuando más que eso refiere, lo hace mediante el vaciamiento de las certezas narrativas, la eficaz desarticulación de los parámetros del realismo estético, la crisis de la representación misma, por lo que hay, en todo caso, en las antípodas de los presupuestos del realismo, una representación pese a todo. Sarlo lee entonces a Saer, no solo porque le reconoce un valor, sino también al mismo tiempo para dotárselo, para despejarle y asignarle un lugar central. Primero un lugar, luego una centralidad en la literatura argentina contemporánea. Ese hacer lugar a un escritor, por medio de la crítica literaria, se une a la pregunta por el lugar que ese escritor ocupa en la crítica literaria misma. Juan José Saer en la de Beatriz Sarlo, en este caso. Porque Sarlo ha difundido fuertemente y se ha apoyado fuertemente en los enfoques teóricos de Pierre Bourdieu, de Raymond Williams, de Richard Hogarth, de Marshall Berman, de Karl Schorske. Y desde una u otra de esas vertientes ha propuesto lecturas en clave de campo intelectual y capital simbólico, o de la cultura popular y sus prácticas, o de la modernidad urbana y periférica, como clave de interpretación, o de la contextualización social en un sentido genérico, abordando así a Sarmiento, a Roberto Alt, a Borges, a González Tuñón, a Oliverio Girondo o los folletines populares. Pero Beatriz Sarlo ha sido también, en una etapa que ella suele evocar con aprecio, la de su trabajo en el Centro Editor de América Latina, prologuista y divulgadora de los formalistas rusos y de Roland Barthes. Esas, yo digo Barthes, pero Julio ayer lo pronunció bien y ahora me da una vergüenza. Roland Barthes. Esas otras inflexiones, la de los formalistas rusos, la de Barthes, la interpelan críticamente también. Lo que creo es que la literatura de Juan José Saer le ha resultado decisiva a Sarlo, entre otras cosas, en este sentido. Es la literatura que la condujo a leer en clave de procedimiento, la que la condujo a la pregunta crucial, ¿cómo está hecho? La que le permitió considerar a la vez sistemas autónomos y correlaciones sociales, la que le permitió situarse en el registro Flaubert y la frase, es decir, leer a lo Shklovsky, a lo Eichenbaum, a lo Tiniano, a lo Barthes. Saer define así una inflexión singular y medular en las lecturas críticas de Beatriz Sarlo. En Saer, Sarlo va a leer formas, principios constructivos, estilo, el recurso de la descomposición de lo real en sus elementos sensibles mínimos, descartando el avance novelesco para contar estados del presente. La repetición de los hechos narrados para volverlos literalmente inagotables. Su sintaxis, tan intrincada como límpida, dice. La proeza constructiva de El limonero real. La técnica de la expansión del haiku, recurso poético que permite que el instante se represente como extensión, haciendo que la poesía transcurra por debajo de la prosa. El trabajo con las descripciones respecto de lo narrativo, en visible impugnación de las prescripciones del realismo. Considerar como estructura narrativa las comidas y las conversaciones que suceden y se suceden en los libros de Juan José Saer. Sarlo es, con Saer, o mejor dicho, a partir de Saer, lectora de formas. La opción por la alternativa de la inmanencia textual, inmanencia incluso en la secuencia intertextual a la que denominamos obra, no supone en absoluto, como no lo supone por lo pronto en Adorno,
la renuncia a la dimensión social y política de la literatura. No la sacrifica para nada, la sitúa en otro plano. Por eso es que Sarlo va a señalar el hecho de que Responso fue una novela política no detectada como tal, y por David Viñas, nada menos. La política en Responso no es argumento ni es trasfondo, es lo que, la cito, da una forma a la causalidad narrativa. Los abordajes de Nadie Nada Nunca, de Cicatrices, de Glosa, afianzan esa consideración de la cualidad diferencial de la literatura respecto de la política, o bien de la política tratada por la literatura, cuando se entiende a la literatura tal y como la entendía Saer. Hacia el final de Tiempo Pasado, un ensayo enteramente destinado a dar un debate político, Sarlo va a apelar a glosa de Saer, asociado con, entre otros, Los planetas de Sergio Chekfek, para aprovechar como argumento ese carácter diferencial asignado a la literatura, para decir desde la ficción la política, o para ponerla desde la crítica en discusión. Provincia de Santa Fe.